Buenas tardes, licenciado. En esta ocasión vamos a hablarle acerca de nuestro trabajo de presupuesto de la empresa. Para esto vamos a presentar lo que es nuestro grupo, que está conformado por Jorge Hernández, Roxana Monterrosa, Ángel Orellana, Ruth Hernández, Kevin Zelaya, Daisy Sánchez, Stephanie Carranza y mi persona, Kenia Peña. Para dar inicio a esto vamos a hablar acerca de la evolución histórica del presupuesto, donde podemos ver el origen de la antigüedad, que es la civilización antigua de Egipcio, Grecia, Roma, que fueron las primeras de administración financiera que remontan a los imperios antiguos. También podemos ver lo que es la Edad Media entre el siglo V al siglo XV, que se empieza a establecer la necesidad de autorización para la recaudación de impuestos. También se visualiza el principio de control parlamentario del gasto, aunque todavía era muy limitado. Luego de eso, podemos ver la Edad Moderna, que fue entre el siglo XV al siglo XVIII. En esa etapa surgen los estados modernos que requieren estructuras administrativas más complejas y permanentes para atender sus crecientes funciones, defensa, justicia, recaudación fiscal, entre otros. Luego podemos ver en el siglo XIX lo que es el presupuesto clásico. Es la consolidación del presupuesto como herramienta legal que se reconoce como una ley que autoriza el gasto y la recaudación de ingresos para un periodo determinado. Luego de esto podemos ver lo que es la transición del presupuesto, que esto fue entre el siglo XX. Fueron los cambios conceptuales tras la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Las guerras transforman radicalmente el estado financiero. Luego también podemos ver la reforma contemporánea a finales del siglo XX y del siglo XXI. El presupuesto en esta época sigue evolucionando, adaptándose a nuevas realidades políticas, económicas, sociales. Aparecen nuevas formas de hacer transparentes, participativas, orientadas al resultado, a la gestión pública en lugar de planificación de año por año. Eso establece en marcos de gasto a un mediano plazo de entre 3 y 5 años, que eso mejora la previsibilidad y la sostenibilidad. Luego de eso, también tenemos lo que son las características, algo muy importante dentro de esto, que es la legalidad. Este es un presupuesto que debe estar respaldada por una ley aprobada por el órgano legislativo, como el Congreso o el Parlamento. También tenemos otra característica bastante importante, que es la anualidad. El presupuesto se elabora, aprueba y ejecuta para un periodo fiscal determinado normalmente de un año. Luego de esto tenemos la unidad, es el presupuesto que debe concentrar todas las operaciones financieras del Estado en un solo documento. Luego tenemos el equilibrio presupuestario, ideal, que se busca que los ingresos públicos sean iguales o mayores a los gastos, aunque en muchos países manejan diferentes déficits fiscales. El equilibrio sigue siendo un objeto deseable. Bien, los presupuestos en la dirección de la empresa primeramente son una herramienta de gestión financiera esencialmente para las direcciones de una empresa, ya que permiten lo que es planificar, coordinar y controlar todas las operaciones y recursos en términos monetarios para alcanzar lo que son los objetivos estratégicos dentro de la empresa. Quiero decir, no estima y detalla los ingresos y gastos operacionales y cursos de un negocio en un periodo determinado. Eh, lo que quiere hacer es que atendiendo a sus objetivos estratégicos expresados en métricas medibles. Como objetivo de un presupuesto es que planifica
lo que son ingresos y gastos, determina los estándares de rendimiento y variaciones, garantiza lo que es la liquidez y lo que es la solvencia, facilita lo que es la comunicación interna entre áreas, servir como herramienta de control y motivación. Quiero decirlo, tienen lo que son componentes principales dentro de que es la dirección de la empresa. Uno de ellos es que el presupuesto de ventas, el presupuesto de producción o operaciones, el presupuesto de costos y gastos y lo que es el presupuesto de inversión. Quiero decir, no tienen como propósito lo que es asignar recursos de manera eficiente, coordinar lo que son las actividades entre áreas, medir rendimiento y responsabilidad, garantizar lo que es la liquidez y solvencia y recibir como base para la toma de decisiones y control. Los principios básicos del presupuesto están que los principios pues como la universalidad, que en esto incluye todos los ingresos y gastos, la unidad, que sea lo que es un solo documento, la anualidad que es el periodo de un año, y la realidad, que básicamente es basado en datos fiables, son fundamentales para lo que es la planificación financiera. Quiero mencionar los principios básicos del presupuesto son normas o reglas que guían lo que es la elaboración, control y ejecución del presupuesto para lograr eficiencia, transparencia, equilibrio, y los principales principios son estos: la universalidad, la unidad, la especificación, equilibrio, unidad de caja, transparencia y claridad, no afectación y la realidad. Cada uno de ellos está detallado. Pues lo que es la universalidad, pues el presupuesto debe contener lo que es la totalidad de gastos y la totalidad de recursos, sin compensar entre sí. La unidad, en uno de ellos, es de que debe de constar con un documento único, sin abrir lo que son presupuestos especiales o extraordinarios. En la especificación, pues se debe precisar claramente las fuentes de ingresos y el destino de los gastos presupuestarios. En equilibrio, pues los ingresos y gastos deben estar equilibrados, buscando la sostenibilidad financiera. Y lo que es la unidad de caja, pues quiera haciendo todos los ingresos y gastos deben centralizarse en una tesorería única para tener lo que es un mejor control dentro de ella. En la transparencia y claridad, pues el presupuesto debe presentarse de forma clara, accesible para facilitar su compensación y control público. La no afectación, pues prohíbe asignar lo que es ciertos ingresos a gastos específicos para mantener lo que es la flexibilidad en la asignación. En la anualidad, pues el presupuesto debe aprobarse y ejecutarse para un periodo determinado, generalmente en un año. Bueno, yo les voy a presentar los tipos de presupuestos. Primero tenemos el presupuesto operativo. Esto básicamente se centra en los ingresos y los gastos diarios, como ventas, producción y la administración. Es el que se usa para manejar el día a día de una empresa. Luego tenemos el presupuesto financiero, que organiza las inversiones, pagos de deudas y el flujo de efectivos, es decir, cómo entra y cómo sale el dinero. Luego tenemos el presupuesto personal, lo usamos cada uno de nosotros o la familia para organizar los ingresos y los gastos. El presupuesto de capital se relaciona con inversiones grandes en activos como terrenos, edificios o cualquier tipo de maquinaria. Luego tenemos el presupuesto público, que básicamente los elaboran los gobiernos y lo manejan los ingresos fiscales y los gastos sociales. Luego tenemos el presupuesto flexible, que básicamente te cambia y se adapta si varían los ingresos o gastos. Es básicamente útil cuando hay una incertidumbre. Luego tenemos el presupuesto estático, no se modifica aunque cambien las condiciones, sí sirve cuando las operaciones no son muy estables. Luego tenemos el presupuesto maestro, que básicamente se integra en todos los presupuestos de una empresa, dando una visión general de ingresos y los gastos de inversión. Luego tenemos las ventajas y las limitaciones del presupuesto. Como ventajas tenemos que se permite la planificación de ingresos y los costos.
Luego tenemos que básicamente ayuda a detectar errores ante cualquier eh, caso que ocurra. Y luego tenemos que se revisan las políticas para cumplir cualquier actividad de una empresa. Luego tenemos la que optimiza los recursos disponibles. Luego tenemos las limitaciones del presupuesto, que básicamente estas se basan en las proyecciones que pueden no ser exactas. Luego tenemos que no siempre contemplan imprevistos y luego que se requiere elaborarlos con tiempo y con dedicación. Bien, continuamos con el presupuesto de venta. ¿Qué es? En términos sencillos, el presupuesto de venta es una proyección detallada de los ingresos que una empresa espera generar en un periodo específico, como en un año o un trimestre. Ese presupuesto es casi que el más importante de todos, porque de este dependen los demás presupuestos de la empresa. Porque sin saber cuánto se va a vender, no podemos saber cuánto tenemos que producir o cuánta materia prima hay que comprar o cuántos empleados hay que contratar. Entonces, ¿por qué es importante el presupuesto de venta? Eh, es un pilar fundamental del plan operativo en las empresas, porque este nos dice cuánto hay que producir. Si proyectamos vender 1000 unidades, el departamento de producción sabe que hay que fabricar 1000 unidades y eso nos ayuda a evitar un exceso de inventario o quedarnos sin productos para los clientes. También una base para el control financiero, que al tener una idea clara de los ingresos, podemos proyectar los gastos que están directamente relacionados con las ventas, como materia prima o mano de obra. Y esto nos permite controlar mejor los costos y asegurarnos de que el negocio sea rentable. También cuenta como una herramienta de motivación y evaluación con el personal. Razones clave para su elaboración. Tenemos la recopilación de datos, que con este se comienza analizando el pasado, como las ventas históricas de la empresa, la tendencia de mercado y proyecciones económicas. Luego, análisis de factores, en el que se evalúan elementos, tanto internos como externos, la competencia o la situación económica, que podría afectar a las ventas. La estimación inicial, que con toda esta información se hace una primera proyección, que a menudo esta estimación se desglosa por productos, regiones o vendedores para una mayor precisión. Y después tenemos la revisión y consolidación, que con la alta gerencia revisa una estimación y una vez aprobado se convierte en el presupuesto de venta oficial de la empresa. Bien, los requerimientos del presupuesto de venta tenemos factores internos y externos, que son como la capacidad de producción y recursos, que por más que uno quiera vender, la realidad es que solo podemos vender lo que somos capaces de producir. Planes de marketing y publicidad, que esto, la inversión en el marketing tiene un impacto directo en la demanda, porque si decide o no lanzar una campaña publicitaria, es probable que las ventas aumenten o disminuyan o se mantengan en lo que estaban. Y política de precios, como este, por ejemplo, si decidimos dar una baja al precio, es probable que más personas compren de nuestro producto, aumentando así el volumen. Pero si subimos el precio, es posible que no vendamos mucho. Y con los factores internos es como la situación económica general, así como la economía de un país afecta eh, el poder de compra de un consumidor, así como la época o el auge que tenga el producto. Acciones de competencia. No estamos sujetos a un solo mercado. Si un competidor lanza un producto nuevo, baja sus precios o inicia una campaña, es probable que pueda afectar a nuestros productos. Y la tendencia de mercado, que las preferencias de los consumidores cambian con el tiempo y con las modas. Entonces, un producto que hoy es popular, mañana podría quedar obsoleto en el mercado. Bueno, y como punto número I tenemos los métodos para proyectar ventas, perdón. Como número 1 tenemos el método de tendencia histórica.
Como descripción tenemos que el método de tendencia histórica es una técnica cuantitativa que se basa en analizar los patrones de ventas del pasado para prever cómo se comportarán en el futuro. ¿Cómo funciona? Para aplicar este método se necesita recopilar y organizar los datos de ventas históricos por periodos semanales, mensuales o trimestrales y anuales. Posteriormente se calcula el crecimiento o decrecimiento. Como segundo método tenemos el método de la medida móvil. El método de medida móvil es una técnica estadística que constituye en calcular el promedio de ventas durante un número determinado de periodos anteriores para predecir el valor futuro si es útil y suavizar las fluctuaciones y observar cómo se comporta la empresa a futuro. ¿Cómo funciona? Este método toma un número flujo de periodos, por ejemplo, los últimos 3 meses y calcula el promedio simple de estos valores. Luego el promedio se calcula y se utiliza como estimación para los siguientes periodos. Como tercer método tenemos lo que es el método de porcentaje sobre el mercado. Este método parte del análisis del mercado total disponible, por sus siglas en inglés, para estimar qué parte de este mercado puede captar la empresa. Es específicamente útil para nuevos negocios que aún no tienen datos históricos propios. ¿Cómo funciona? Se calcula el tamaño total del mercado. En unidades del valor monetario se estima el porcentaje de este mercado que se puede captar basado en competencia, segmentación y en estrategias. Como último método tenemos el método de proyección por unidad. Este método consiste en calcular cuántas unidades de producto o servicio espera vender y multiplicarlo por el precio promedio de venta. ¿Y cómo funciona? Es un enfoque simple que proyecta ventas en función de la cantidad vendida y del precio de unidad. Como siguiente ítem tenemos la formulación del presupuesto de ventas. El presupuesto de ventas es uno de los instrumentos fundamentales dentro del proceso de planeación financiera de una empresa. Se define como la estimación anticipada y cuantificada de los ingresos que una organización percibe a futuro. Surge como una respuesta a la necesidad que tiene la empresa de anticipar su futuro económico ya en el entorno empresarial dinámico y donde exista la competencia. Es por eso que para poder formular un presupuesto de ventas, este se divide en tres grupos. Se divide en tres pasos. El primero es el estado de resultado. Contiene los ingresos netos de la empresa y ofrece una visión financiera general de cómo le está yendo a la empresa. Como número 2 tenemos el balance general, enumera los pasivos y activos de capital de una empresa durante un periodo de presupuesto determinado. Y como número 3 tenemos el estado de flujo de efectivo, informa el efectivo recibido y el efectivo gastado durante el periodo de presupuesto determinado. Yo les hablaré del presupuesto de producción. ¿Qué es? Es una herramienta estratégica que nos permite determinar cuántas unidades vamos a fabricar tomando en cuenta las ventas previstas y el inventario. La fórmula básica de esta es ventas unitarias más balance de inventario final de productos es igual a la producción total requerida. Producción total requerida menos el inventario inicial de productos terminados es igual a productos por fabricar. Los beneficios favorece el pensamiento estratégico, prepara para los cambios inesperados, optimiza recursos materiales, humanos y financieros, asegura estabilidad y eficiencia en la producción, permite fijar previos competitivos y los tipos es el presupuesto de materia prima, presupuesto de mano de obra y presupuesto de gastos generales. A continuación, yo les explicaré un ejercicio práctico que como grupo hicimos. Sería el problema de la ferretería El Tornillo de Oro SADCB. Dice que estima vender herramientas y materiales de construcción por un total de $250,000 en el año, teniendo en cuenta que su inventario inicial de artículos terminados del mes de enero del año 2024 fue de $35,000. Esto incluye las compras y producción de artículos durante todo el año, que fueron de $180,000, para que en diciembre el inventario final de artículos terminados de la empresa es de $28,000.
La solución que nosotros dimos fue identificar el inventario inicial de artículos terminados y colocarlos en una tablita. En este caso serían 35,000. A continuación, los artículos terminados en disponibilidad, que en este caso fueron $180,000. Y luego lo que es el inventario inicial más los artículos terminados se sumaron y nos dio el resultado de mercadería disponible para la venta, que en este caso fue de $215,000. Luego, los $215,000, que es la mercadería, lo restamos con el inventario final de artículos terminados, que fue de $28,000. Una vez restado ambas cifras, nos dio el total de costos de artículos vendidos, que en este caso fue $187,000. ¿Cómo identificamos la utilidad bruta para ver si fue una ganancia o una pérdida? En este caso, restamos los $250,000, que fue lo que nos tenía de construcción por un total, menos los $187,000, que fue el costo de artículos vendidos, y nos dio el total de utilidad bruta, que fue de $63,000. En este caso, la empresa salió ganando más que el otro año, más que el año. En el siguiente ejercicio tenemos la empresa Moda Tu Estilo S.A.D.C.B., que se dedica a comercializar todo tipo de accesorios y de la distribución de ropa. Quiere lanzar un tipo de estilo diferente como camisetas personalizadas, jeans y carteras. Nos dan los datos, qué es lo que se espera, y dice que se venderá 25 camisas personalizadas a un precio de $10 en tan solo el primer mes. Se pretende vender 15 jeans a un precio de $15 cada uno. Se venderá una cantidad de 15 carteras en un tiempo estimado de un mes a un precio de $20. Y se espera un aumento del 11% en la venta de los productos para el siguiente mes. Los identificamos en una tabla: productos, precio de venta, unidades estimadas en el primer mes. Tenemos las carteras con $20 de precio de venta y las unidades de 15. Camisas personalizadas de $10 y unidades de 25. Los jeans de 15 unidades por el precio de $25. A continuación se le presenta una tabla ya estructurada con el nombre de la empresa, el presupuesto de venta que estamos manejando y la fecha estimada en lo que se está realizando. En esto identificamos producto, unidades, precio de venta y el total. Tenemos de producto carteras, camisetas personalizadas y jeans, unidades de 15, 25 y 15. Precio de venta de $20, $10, $25. Y para sacar lo que es el total de las ventas, sería: tomamos las unidades por el precio de venta, multiplicamos 15 por 20, nos da un total de $300. Camisetas personalizadas, 25 por 10, nos da un total de $250. Los jeans, 15 por $25, nos da $375. Para sacar el total de las ventas, solo sumamos 300, 250 más 375 y nos da de total de productos vendidos 925. Bien, ¿cuál es el objetivo de los estados financieros según las NIF para pymes? Bueno, pues como propósito principal dentro de ellas es que tiene que proporcionar lo que es información financiera útil sobre la situación financiera, valga la redundancia, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad para lo que es ayudar a sus usuarios externos, tanto e internos, a tomar decisiones económicas informadas. Eh,
El enfoque práctico para pymes, pues aquí habla sobre que el NIF para pymes simplifica el marco para que sea menos complejo, como las NIF completas, y manteniendo lo que es la utilidad de la información para los usuarios que se requieran una contabilidad de alta complejidad. Eh, como componentes principales que pues con la conformidad de las NIF para pymes, pues en ese está lo que es el estado de situación financiera, el balance general, el estado de resultado, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo. Como objetivos de los estados financieros en las NIF para pymes, pues entre ellas están las dos, que es la información útil para las decisiones económicas y sus usuarios, que ya sean externos o internos. Y el enfoque para pymes es que, quieras o no, simplificación respecto a las NIF completas, mantener lo que es la utilidad para usuarios sin necesidad de alta complejidad, que busca en sí cada uno de estos componentes es que, primero, reflejar la posición financiera; segundo, mostrar el rendimiento de duración en el periodo; tercero, explicar cambios y flujos de efectivo; y como cuarto es aclarar políticas y supuestos. ¿Qué describe las NIF para pymes acerca de los estados financieros? Quieras o no, primero, pues proporcionan lo que es la información financiera útil para la situación financiera, lo que es el rendimiento y los flujos de efectivo en una entidad, para ayudar a lo que son los usuarios externos e internos a tomar decisiones económicas informadas. Una de ellas pues describe que las normas y reglas simplificadas que se aplican para presentar estados financieros, que son los básicos: el balance, el estado de resultado y el estado de cambio de la situación financiera, para pymes pues no tiene necesidad o capacidad de cumplir las NIF completas. Las NIF para pymes, pues quieras o no, describe qué presentar y cómo presentarlo para que los estados financieros sean útiles, y incluyendo lo que son los cuatro estados financieros básicos ya mencionados. Tengan todos buenas noches. Yo les voy a hablar sobre qué características debe tener la información presentada en los estados financieros. Primeramente, mi nombre es Ruth Hernández y yo estaría hablando sobre las 4 importancias que estas tienen para las NIF a las pymes. La primera dice relevancia. Esta más que todo se aplica e influye en la toma de decisiones que se consideran relevantes y que deben de servir en base en la elaboración de predicciones y en su confirmación de mostrar todos los aspectos contables más significativos. Usualmente este se da a mediano o corto plazo, ya que esto es una toma de decisiones que debe poseer una buena planificación dentro de la empresa. También tenemos comparabilidad. Esta más que en todo ayuda a permitir identificar y analizar diferencias y similitudes no solo entre diferentes periodos, sino también en relación con otras entidades importantes de los estados financieros, y eso tiene que estar de acuerdo a las normas de la sección de la NIF para la pyme, de conceptos y principios generales para su implementación. Como tercero tenemos verificación, y esta más que todo sirve para poder comprobarse y validar, asegurando que los usuarios de estos estén representados y que tengan como una visión clara de eventos que están pasando, y que la metodología de la elaboración sea básicamente igual que los demás que se han presentado según estos años. En oportunidades tenemos que este se refiere a la emisión de los estados financieros, ya que este debe realizarse antes de su información, ya que pierde la capacidad de influir en lo que es la toma de decisiones. Como ya le hemos dicho, estas características, si bien son según la ley de las pymes, estas tienen que hacerse de una forma concreta, de una forma que las personas puedan entender lo que están leyendo y puedan ver cuáles son los costos o las planificaciones que se tienen a mediano y corto plazo según informes de los mismos estados financieros.
regresando y recopilando con los temas, vamos a hablar un poco sobre un tema importante, en el cual nos dice de qué forma se pueden evaluar la gestión de la administración a través de los estados financieros. Como primero, tenemos los indicadores de liquidez y solvencia, que para una empresa tener una liquidez significa cumplir con los compromisos, tener solvencia refleja lo que es la disponibilidad que debe poseer para pagar estos compromisos, ya que estos documentos en sí reflejan la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones. Esto indica que para una empresa presente liquidez es necesario que sea solvente con anticipación. El segundo dice indicadores de eficiencia en la actividad empresarial. En esta toda actividad empresarial es indispensable, dado a conocer la eficiencia con la que se utilizan tanto los insumos, los activos y se generan los procesos relativamente, ya que permite medir la eficiencia con la cual la organización utiliza sus activos y otros recursos mediante los denominados indicadores de eficiencia. Y tenemos el tercero, que es indicador de endeudamiento. Este nos ayuda a indicar el monto de dinero que terceros aportan para generar beneficios en una actividad productiva. Esto se traduce en que el nivel de deuda de una empresa está expresado por la importancia de dinero que realizan personas externas a la empresa, llamadas acreedores, cuyo uso está destinado a la obtención de utilidad. Y como última tenemos indicadores de rentabilidad, que esto se constituye en el resultado de las acciones generalizadas, dando decisiones financieras y políticas implementadas en una organización. Esto es fundamental ya que es rentable, ya que refleja que es rentable, y refleja una proporción de utilidad a beneficio que aporta un activo. Luego tenemos las características de la información de los estados financieros. Como primer punto tenemos la comprensibilidad, que esa básicamente es la información que debe de expresarse de la forma más clara que se pueda para que cualquier usuario pueda entenderla con facilidad. Luego tenemos la relevancia, que tiene que ser útil y ayudando a todos los directivos de la empresa, a los inversionistas o cualquier persona interesada en tomar decisiones correctas. Luego tenemos en la materialidad o la importancia relativa, que incluso un error pequeño puede afectar bastante en las decisiones de una empresa. Por eso siempre se debe cuidar de decir algo que no sea nada importante y se tiene que omitir. Luego tenemos la fiabilidad, básicamente es la información que debe estar libre de errores y los sesgos que tenga la empresa. Luego tenemos la esencia sobre la forma, lo que se refleja es la realidad económica, no solo lo que aparece en los documentos legales de la empresa. Luego tenemos la prudencia, se debe tener precaución al presentar los datos sin exagerar los ingresos y ni minimizar los gastos que tienen. Luego tenemos la integridad, que básicamente la información se debe estar completa, sin omisiones que oculten la realidad. Luego tenemos la comparabilidad, que básicamente son que los estados financieros deben poder compararse con los otros años o con otras empresas. Luego tenemos la oportunidad, que básicamente la información debe presentarse en el momento adecuado y porque si llega muy tarde puede perder utilidad. Luego tenemos el siguiente punto, que es cómo está compuesto el conjunto completo de los estados financieros. Como primer punto tenemos el balance general, que básicamente muestra lo que la empresa posee, sus deudas y el patrimonio que por el momento tiene la empresa. Es básicamente como una fotografía de la situación económica que tiene actualmente la empresa. Tenemos también el estado de resultados, que indica si la empresa ha tenido ganancias o pérdidas durante un periodo estimado.
Luego tenemos el estado de resultado integral. Este refleja los ingresos, los gastos y la utilidad total, incluyendo pérdidas que no aparecen en el estado de resultados tradicional. Luego tenemos el estado de cambios de patrimonio, que básicamente se explica cómo se han implementado o disminuido los fondos propios de la empresa. Luego tenemos el estado de flujo de efectivo, que básicamente se detalla los movimientos de efectivo, es decir, la entrada y salida de dinero. Y eso sería todo de mi parte. Continuando con las preguntas, ¿cómo se debe hacer la clasificación de los activos y pasivos en un estado de situación financiera? Pues como clasificación principal tenemos los activos corrientes, que son los activos más líquidos, que aquellos que se espera que la empresa convierta en efectivo en un plazo menor a un año. Tenemos como ejemplo el efectivo equivalente de efectivo y cuentas por cobrar e inventarios. Y luego tenemos los activos no corrientes, que son los activos de uso de un largo plazo, que la empresa no planea vender o convertir en efectivo en un corto plazo. Ejemplo es propiedad, planta y equipo, y los activos intangibles, que son como patentes, el valor de una marca o la misma marca. Luego seguimos con los pasivos, que es pasivo corriente, que son las deudas que la empresa debe pagar en un plazo menor a un año. Algunos ejemplos son las cuentas por pagar a proveedores, salarios por pagar y préstamos bancarios a corto plazo. Y también tenemos los pasivos no corrientes, que son las deudas que tienen un plazo de pago superior a un año. Esos son los préstamos bancarios a largo plazo o hipotecas por pagar. Bien, ¿qué diferencias presenta un estado de situación financiera en comparación con el que se prepara en las NIF completas? Y una de las principales diferencias es el mayor detalle y revelaciones obligatorias. También la flexibilidad en la presentación para dar información es más relevante. Y también otros tenemos como la terminología y la presentación, que permite formatos basados en su liquidez total y si es más relevante. La clasificación de activos y pasivos, que este es una definición más específica del corriente, de, de- de lo corriente. Las revelaciones o las notas que se hacen, este exige una notas detalladas sobre políticas y políticas contables y de riesgo. Y pues la base de medición, que tiene un mayor uso del valor razonable, no solo es un costo histórico. Luego procedemos a las preguntas. A mí me toca la pregunta número 9, que lleva como tal de qué forma se puede presentar el estado de resultado integral. Aquí podemos ver que el estado de resultado integral se puede presentar de dos maneras. El primero es una presentación en un único estado de resultado integral único. En esta modalidad se incluye un solo documento, tanto la utilidad o pérdida del ejercicio como los otros resultados integrales. Para este se siguen lo que son 10 pasos. El primero sería ingresos ordinarios, en donde se organizan las ventas, ingresos por servicios. Número 2, costo de ventas, se restan los ingresos para determinar las utilidades brutas. Número 3, gastos de operación, administrativos, de venta, financieros y depreciación, etc. Número 4, resultados de operación, diferencia entre la utilidad bruta y gastos de operación. Como número 5, otros ingresos y gastos, operaciones que no forman parte de la actividad principal. Como número 6 tenemos en lo que es la utilidad antes del impuesto. Número 7, impuestos sobre la renta. Número 8, utilidad o pérdida neta. Número 9, otros resultados integrales. El resultado integral total se suma a la utilidad neta y el total ORI. Como segundo método tenemos la presentación de dos estados separados. En esta opción la entidad presenta primero un estado de resultados que incluye únicamente los ingresos, gastos, utilidades o pérdidas del periodo. Luego en un estado aparte se expone el estado de resultado integral. El esquema sería así, el esquema quedaría de la siguiente manera: ingresos, costos y gastos, utilidad antes del impuestos, utilidad neta, estando el resultado integral ya presente. Se toma la utilidad neta del estado anterior, se suman o se restan
otros resultados integrales. Se presenta el resultado y se presenta posteriormente el estado de resultado integral. Bueno, y para finalizar, como pregunta 10, tenemos, ¿se pueden reflejar los ingresos y gastos extraordinarios en el estado de resultado integral? Para poder responder a esa pregunta podemos ver que el estado de resultado integral, primero más que todo, es uno de los estados financieros básicos exigido por las normas internacionales de información financiera NIF. Su objetivo es mostrar el desempeño de la empresa en un periodo determinado, incluyendo no solo las ganancias o pérdidas operativas, sino también los otros resultados integrales que afectan directamente al patrimonio. Como concepto tradicional de ingresos y gastos extraordinarios, tenemos que antes de la adopción de las NIF para las pymes, algunas normativas contables nacionales se utilizaba la categoría ingresos extraordinarios o gastos extraordinarios para referirse a eventos que cumplen estas características. Como primer punto, eran inusuales en la actividad de la empresa. Número 2, tenían un carácter no recurrente y como número 3, estaban fuera del control de la norma de la entidad. Entonces, respondiendo a la pregunta, según el Tratado NIF para las pymes, no se permite clasificar partidas como extraordinarias. Esto está específicamente señalado en ANIC 1, presentación de estados financieros. Según esta norma, todas las transacciones, sean comunes o inusuales, deben ser reconocidos dentro de los ingresos o gastos ordinarios del estado de resultado integral, clasificándose de acuerdo con su naturaleza o función. Sin embargo, la norma exige la presentación separada y revelación adecuada de las partidas significativas, inusuales o de importancia relativa. En el estado de resultado integral bajo la normativa NIF para las pymes, no se pueden reflejar ingresos y gastos bajo la etiqueta extraordinarios. Esta clasificación fue eliminada para poder evitar ambigüedades y mejorar la comprobabilidad de las empresas a futuro. ¿Cuál es la diferencia entre el estado de resultado que se presenta en una NIF para las pymes con el de las NIF completas? Tenemos lo que es el número de opciones de presentación, tenemos lo que es el elemento, la NIF completa y las NIF para las pymes. En eso tenemos las opciones de presentación de rendimiento. Las diferencias son en las NIF para las pymes, el estado de resultado y otros resultados integral en dos estados, estado de resultado y integral en un solo estado. El NIF para las pymes solo hay una opción que es estado de resultado e integral. También tenemos la separación de estados. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos opciones? Opcionalmente se puede presentar por separado el resultado y el estado, entre otros resultados integrales. También tenemos lo que es en las NIF para las pymes, es que no permite esa separación, todo debe de ir en un mismo estado. Luego tenemos el contenido de resultados, de estados de resultados. En eso tenemos una diferencia en el requerimiento de desglose. En las NIF completas vemos más detallado que se debe presentar muchas partidas específicas según lo requiera la naturaleza de la empresa. En cambio, en las NIF para las pymes podemos ver que es menos detallado, solo requiere una partida mínima obligatoria. Luego tenemos otros resultados integrales y en esta podemos ver una diferencia que se clasifican en dos grupos que pueden reciclarse resultados como deficiencia en cambio. También tenemos el ORI, que esto es en las NIF para las pymes, que es muy limitado. Por ejemplo, no permite evaluación de propiedades, plantas o equipo. También podemos ver en eso otra muy importante que es que debe de presentar el estado de cambio de patrimonio. El estado de cambio de patrimonio muestra la evolución del patrimonio neto, que es una empresa en un periodo, reflejado en movimientos como utilidades o pérdidas. También vemos unos componentes claves que son, por ejemplo, voy a mencionar algunos, saldo inicial. ¿Qué quiere decir eso? El patrimonio al inicio del periodo. También tenemos
el resultado integral, que son las ganancias o pérdidas del periodo. A todo esto existe un propósito, varios propósitos, que voy a mencionar 3, que son garantizar la transparencia financiera, facilitar la toma de decisiones de gerencia e inversiones, apoyar al análisis financiero del negocio. ¿Bajo qué condiciones se puede presentar un estado combinado de ingresos y ganancias retenidas? Se puede presentar cuando los únicos cambios en el patrimonio provienen de los siguientes factores: la utilidad o pérdida del periodo, los dividendos, correcciones de errores y cambios de políticas contables. Estos 4 factores están aplicados según la sección 6 de las NIF para las pymes. ¿Qué diferencias presenta el estado de cambios en el patrimonio que se presenta en la NIF para las pymes con el de las NIF completas? En NIF para las pymes pueden omitirse si los cambios son mínimos. En cambio, en las NIF completas siempre se tienen que presentar como parte de los estados financieros. En NIF para las pymes, conciliación de saldos, resultados integrales, transacciones con propietarios, cambios contables y errores. En las NIF completas incluyen además cambios en instrumentos financieros compuestos y otros resultados integrales. En NIF para las pymes son más simplificadas y las NIF completas van más detalladas y rigurosas. ¿Qué información se muestra en el estado de flujos de efectivo? Se muestra la entrada y salidas de efectivo, las cuales están calificadas en 3 actividades: operativas, que van relacionadas con la actividad principal de negocio; inversión, compra y venta de activos a largo plazo; y financiación, presentes en emisión de acciones y pago de dividendos. Refleja cómo la empresa genera y utiliza efectivo durante el periodo, y es obligatorio para las NIF completas como las NIF para las pymes. ¿Cuáles son los métodos que se pueden utilizar para la presentación del estado de flujos de efectivo? Según las NIF para pymes, en la sección 7, dice que existen 2 métodos principales: el método directo y el método indirecto, y cada uno tiene sus características y se utiliza en diferentes situaciones. Por ejemplo, el método directo dice que este método brinda una visión más detallada de cómo se mueve el efectivo dentro de la empresa. Por ejemplo, en los costos de venta, pago a proveedores, salarios y otros gastos operativos. El método indirecto es el más común en lo que se utiliza en una empresa, pero no proporciona detalles sobre los movimientos más específicos del efectivo y comienza con el resultado neto del ejercicio, como por ejemplo las ganancias o pérdidas, y se ajusta a este dato para reflejar los movimientos del efectivo. Por ejemplo, elimina las partidas monetarias, es decir, gastos que no impliquen la salida del efectivo; ajusta el cambio del capital, por ejemplo, cambio de las cuentas por cobrar y por pagar. ¿Qué diferencias presenta el estado de flujos de efectivos que se presenta en las NIF para pymes con el de las NIF completas? Pues las diferencias son que las NIF completas fomentan el método directo para la presentación de los flujos de efectivos provenientes de las actividades de operación y que permiten que se reporten netos los flujos de efectivos que satisfagan ciertas condiciones. ¿Qué quiere decir? Los detalles y la clasificación, pero su estructura general es la misma. Elabora los estados financieros básicos con base a NIF para pymes. Según la sección 3 de NIF para pymes, estos contienen estado de situación financiera, o sea, el balance general, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivos y nota y políticas contables. A continuación y más adelante les voy a explicar detalladamente 4 de ellas. La estructura del estado financiero se basa en el encabezado. Tenemos nombre de la empresa, estado en el que se está elaborando, en este caso situación financiera,
luego está la fecha y luego está expresado en dólares. Es lo que nosotros manejamos. Luego identificamos lo que son los activos, activo corriente y activo no corriente. Luego está la identificación de pasivo y patrimonio, pasivo corriente y pasivo no corriente. Y por último, el patrimonio. Ambos resultados nos tienen que dar la misma cantidad. Estado de resultado integral. En este también tenemos una idéntica estructura. Primero el encabezado, tenemos el nombre de la empresa, el estado en el que se está elaborando, en este caso, estado de resultado integral. Luego tenemos la fecha y por último, y no menos importante, el expresado en dólares. Tenemos el concepto y luego tenemos sus cantidades para identificar muy bien la utilidad de la empresa. Me vale chonga, yo así lo voy a dejar. La estructura de estado de cambio de patrimonios tenemos el estado en el que se está elaborando, el concepto, capital social, resultados acumulados y el total de la primera fila. En la columna de conceptos tenemos saldo inicial, utilidad neta del año, dividendos y el saldo final. Para el estado de flujos de efectivo, tenemos en identificación la estructura del nombre de la empresa, el estado en el que se está manejando, la fecha y la expresión en dólares. Tenemos la identificación de flujos operativos, flujos de operación, utilidad neta, ajuste por depreciación, incremento por cuentas por cobrar, incremento en inventarios, aumento en proveedores, flujos netos de operación. Luego tenemos los flujos de inversión, compras de equipo, flujos netos de inversión y luego tenemos flujos de financiación, que en este incluye pagos de préstamo, dividendos pagados, flujos netos de financiación, disminución neta de efectivos, flujos netos de financiación, disminución neta de efectivo, si se repite, efecto inicial y efecto final. Bueno, ya para finalizar la presentación, hablaremos un poco sobre el análisis del caso de Lego, en el cual nosotros podemos ver algunas cosas que ocasionó que la empresa tuviera declive y cómo ellos mal invirtieron su dinero sin tener una planificación financiera adecuada para sus suministros y para vender. En el primer caso, nosotros tenemos quiénes son los autores que participaron. En este caso hay 4 personajes indispensables, que muchos de ellos fueron relevantes, ya que ayudaron a la comprensión y ayudaron a la creación de nuevos productos, y estos fueron algunos que aportaron gran parte de su vida a la empresa de Lego. El primero podemos ver que es el fundador Olli Christens, que básicamente él impulsó la calidad como valor central de la empresa. Él comenzó fundando productos nuevos, tradicionales, que nosotros conocemos por juguetes de plástico o bloques. Estos bloques los podemos ver bastante en los niños que juegan de kinder, donde ponen cada bloque y hacen ensamblan casa, hacen sillas, hacen mesas o cualquier tipo de imaginación que al niño se le ocurra. Y comenzó a vender juguetes de madera. También podemos ver en el caso de Gottfried Christen, que fue el hijo del creador. Básicamente lo que hizo fue crear conceptos de sistemas de Lego y estableció los principios del buen juego. Tenemos a Kirk Christian, que básicamente se encargó de fundar en la expansión de los años 80-90 de las sucursales de Lego. Básicamente él innovó productos nuevos, como en este caso la robótica. Así que él lo que hizo fue
impulsar este mercado y atrayendo a un nuevo segmento de mercado de clientes. Y en el último tenemos Jorge Christensen, que básicamente fue nombrado CEO del grupo de Lego. Básicamente este era una persona bastante exitosa, ya que fabricaba con juguetes de larga trayectoria y con una marca mundialmente conocida, pero el encargado de salvar de Lego de la bancarrota por el colapso financiero que contaba la compañía en ese entonces. A continuación, vamos a seguir hablando un poco de cómo fue que el grupo Lego quebró o estuvo a punto de la quiebra. Básicamente la primera fue la diversificación excesiva y falta de control financiero. Básicamente lo que causó la mala gestión fue los inventarios de la cadena de materia prima, ya que muchos de estos hubo fallos que se dieron en los productos de juguete que no fueran tan agraciados al público, lo que causó disgusto al segmento de mercado que Lego contaba y hizo que bajara relativamente los costos y la venta de lo que eran los juguetes, provocando muchas veces el exceso de stock de algunos productos y desabasteciendo otros que eran los principales que daban ganancias dentro de la empresa. También tenemos las dependencias de fechas de licencias externas, que sí, muy bien podemos ver que muchas de estas ventas fueron muy ligeras a lo que eran los estrenos de películas, tanto de Star Wars, Harry Potter y la fabricación de juguetes. Muchos de estos trascendían su mayor auge en ventas minoristas, que la mayor parte de estas ventas eran mayor o menor dependiendo del día festivo, que básicamente apostaban todo a lo que eran de Navidad, donde ellos creían que podían ocurrir mayor ganancia en esta época de año. En el otro tenemos la competencia feroz, que básicamente esto impactó en la competencia de las instrucciones de nuevos productos. Afectó también directamente al Lego, debilitando por la rápida imitación de sus competidores, que en este caso los más fuertes eran Mattel y Hasbro, que muchos de ellos dominaban en costos más bajos y destacando su fuerza en lo que era mercadeo y publicidad, haciendo que muchos de estos juguetes de los tradicionales fueran obsoletos y creando productos que hicieron que cayera lo que es la empresa poco a poco. También tenemos en tendencias actuales que, como ya sabemos, los niños de ahora no disfrutan mucho de los juguetes tradicionales, así que en este caso pasó eso y la cuestión es que ellos no pudieron abordarse mucho en las tendencias actuales, como lo que eran videojuegos, hacer un poco más de algo que sea virtual o online. Así que esto le pasó la factura, dado que esta competencia relativamente era bastante fuerte. Así que eso hizo que sus productos industriales se fueran a la bancarrota y no pudieran recuperarse las ganancias que ellos tanto deseaban. Como tercera parte tenemos cuál es su evaluación en las decisiones de gestión durante el periodo de crecimiento que no fue rentable y que no fue beneficioso dentro de la organización. Como primero tenemos la introducción de demandas y productos de colores sin control de costo. También algunas de esas decisiones se basaron más que todo en la ilusión de expansión rápida que en un análisis financiero sólido, significante, eficiente al poco. Y muchos de esta marca de Lego siempre querían buscar crecer como marca global, como tipo Disney, sin contabilizar su negocio central que es en ladrillos. Como ya sabemos, el foco en sí de los ladrillos fue como algo tradicional, algo educativo, algo que los niños podían jugar y podían crear e imaginar cosas, pero dado a ese sentido, ellos dieron como, esto no me sirve, voy a innovar y voy a dejar de un lado lo que es el juguete de los ladrillos, porque lo miraban como descartable. Así que a ellos, al crear nuevos productos, ellos no simpatizaron mucho en lo que era la educación y
la creatividad de los niños, sino que muchos de estos juguetes fueron obsoletos y muchos de estos eran demasiado caros y hicieron que los padres no compraran ya a lo que es la marca de Lego. Y también el último que dice que las primeras pérdidas se vieron afectadas en 1998 en la pérdida que tuvo de identidad y debilitamiento financiero, causando que hubiera un declive y por poco una bancarrota dentro de la empresa. Continuando con el caso, como George, ¿qué haría en todo el grupo Lego para convertirlo? Para empezar, potenciar el sistema de ladrillos Legos como núcleo de negocio y base de creatividad, reduciendo la complejidad del portafolio y estandarizando piezas y controlando la proliferación de moldes excesivos, haciendo que mejore la eficiencia en cadena de suministros siempre y cuando suministre manufacturas. ¿Qué compañías hay cerca? En este caso, Mattel y Hasbro, ambos son gigantes marcas globales con el mismo objetivo: llenar de felicidad a niños como adultos. Aunque una estrategia sería competir diferenciándose en creatividad, calidad y valor educativo, que Lego ofrece, algo que Mattel y Hasbro no explotaban igual. 5. Realizar análisis general del caso y sus posibles soluciones. En este caso tenemos un análisis general, lo que dice: Lego pasó de ser una empresa sólida, enfocada con principios sólidos y con fuerte identidad, a ser una marca dispersa por fallos de productos y gestión de calidad en la línea, afectando efectivamente la eficiencia por la mala gestión de inventarios como de costos altos en mano de obra, tanto así que la empresa se obsesionó por expandirse como Disney, debilitando sus recursos y medios, dejando de lado su negocio principal. Y las soluciones que nosotros implicamos fue que el foco en el ladrillo como base de la empresa, crear campañas que se enfoquen en el valor educativo y creativo, estimulando creatividad, lógica y trabajo en equipo, crear eventos de torneo de construcción, ferias escolares o concursos de bajo costo, y que sea de gran impacto en fidelización a la marca, reforzar el valor sentimental y educativo frente a juguetes de moda pasajera, disciplina financiera y control de rentabilidad de cada producto. Y esto es todo, compañeros. Muchas gracias por su atención prestada.